nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Dios invisible, hecho visible en Jesucristo, su Hijo hecho hombre, se les manifieste plenamente, y que el resplandor de su luz permanezca siempre con ustedes. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Tú que te has manifestado a los pueblos, Señor, ten piedad. Tú que te has desposado con tu iglesia, Cristo, ten piedad. Tú que en el Jordán te manifestaste como el Hijo muy amado, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste a Cristo como Hijo tuyo muy amado, cuando era bautizado en el Jordán, y el Espíritu Santo descendía sobre él, conceda a tus hijos, renacidos por el agua y del Espíritu, perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo y sin pagar, tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia?
Háganme caso y comerán buena comida, se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí. Escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Yo lo he puesto como testigo para los pueblos, jefe y soberano de naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá hacia ti, y a causa del Señor, tu Dios, y por el Santo de Israel, que te glorifica. Busquen al Señor mientras se deja encontrar, llámenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Que vuelva al Señor, y Él le tendrá compasión. A nuestro Dios, que es generoso en perdonar. Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen que sublime es su nombre. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios, y el que ama al Padre, ama también al que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Juan Bautista predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz del cielo dijo: tú eres mi Hijo, muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Celebramos hoy la fiesta del bautismo del Señor. Jesús fue como un judío más, hizo la fila para ser bautizado por Juan en el Jordán. Hago un paréntesis, esto no es académico sino mío. Pensaba en algunos momentos en esto de Jesús, el Verbo hecho carne, la palabra por la cual fueron hechas todas las cosas, la segunda persona de la Santísima Trinidad y todo lo que sabemos. Fue como uno más, como un judío más a ser bautizado por Juan en el Jordán. No fue para aparentar, porque Juan no quería ir y él dice: no, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley, todo lo que manda Dios. ¿Qué significa esto? En el Adviento, la figura que sobresalía eran, por supuesto, siempre María y el Espíritu Santo como modelo de humildad. Porque Juan decía, cuando algunos querían creer en el Mesías: no soy yo. Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, y yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. La humildad de Juan, de María, el poderoso es en mis grandes cosas. Su nombre es santo. Jamás la Santísima Virgen se atribuyó lo que le pasaba a cualidades personales que ella, por educación de sus padres, sino no, el poderoso hizo en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Y pensaba esto concretamente, digo yo, Dios que habló en el Antiguo Testamento a los profetas, a los patriarcas, se apareció a Moisés, le dio los mandamientos. Cuando escuchamos hablar de historia de la salvación, lo resumimos así: ¿qué es la historia de la salvación? Es la historia de amor entre Dios y los hombres. La historia de la salvación es la historia de amor entre Dios y los hombres. De distintas maneras, Dios se presenta, se hace visible, habla a la humanidad a través de un profeta, de un patriarca. El pueblo de Dios, el pueblo elegido que después va a difundir por el mundo todo aquello que ha recibido de Dios, se compromete a ese amor de Dios cumpliendo los mandamientos. Pero muchas veces se olvida. Pero Dios, que es rico en misericordia, una, otra y millones de veces
a ellos y a cualquiera de nosotros que se arrepiente, Dios lo va a perdonar, va a expresar su misericordia. Y esto es lo que yo decía, que no es académico. Pensaba, bueno, un día Dios se cansó y dice, pero esta gente, no voy a hablarles, ni por este ni por aquel, voy a ir yo personalmente. Y vino Jesús, el Hijo de Dios. Vino Él acá, a la tierra. Ya no habló más por los profetas ni por patriarcas. Vino Él en persona. Del reino de Dios está en medio de ustedes, dice Jesús, cuando le preguntan acerca del reino de Dios. Y cuando se aparece en la fila para ser bautizado por Juan, que había hablado tanto Juan del que venía después que él, dice, ahí está, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que yo imaginaba. Dios se cansó. Dios no se cansa nunca, pero yo me imaginaba eso. Dios se cansó de este pueblo que desobedecía. Cuando iba bien, bueno, me va perfecto, bueno, me va bien y me olvido de Dios. No es que lo hagan a propósito, pero pasaba eso. Nos puede pasar a nosotros. Y claro, cuando las cosas van mal, bueno, agarro el rosario, el breviario, las devociones a Sagrado Corazón, San Expedito, San Cayetano. Pero mientras tanto, en un momento, cuando las cosas fueron bien, me olvidé de ese compromiso de amor a Dios. Entonces Dios se cansó, vino y quiso ser bautizado. Eso es lo que yo imaginaba. Y en esta fiesta del bautismo del Señor, yo los invito a todos ustedes a pensar en nuestro propio bautismo. San Pedro en los Hechos de los Apóstoles va a decir cómo Jesús de Nazaret, luego del bautismo de Juan, ungido por el Espíritu Santo, comenzó una larga caminata. Y en esa caminata expulsó demonios, liberó a los oprimidos por el mal, sanó enfermos, calmó el hambre de los hambrientos. Cuando Jesús baja al agua, hay una hermosa teofanía, es decir, una manifestación de Dios, de la Trinidad, que bien sabemos nosotros que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero por naturaleza y por el amor de la Trinidad, que San Juan lo va a decir, Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces muchas veces no se trata de razonar lógicamente, sino pensar desde el amor a Dios y vamos a llegar más fácilmente y es el modo más excelente de llegar a Dios. El Hijo baja al agua y a partir del agua, por ese Hijo que toca y el Espíritu Santo desciende sobre él, cuando nosotros bautizamos aquí, gracias a Dios, todos los sábados hay bautismos, a veces los domingos a la tarde. Ocurre ese misterio amoroso. El agua que antes ha sido vencida para que el Espíritu Santo descendiera sobre ella, como descendió sobre Jesús el día que fue bautizado. Ya esa agua no es agua común, porque Jesús la tocó, porque el Espíritu Santo descendió sobre ella. Y Jesús, cuando sale del agua, por esa unción del Espíritu Santo, y el testimonio del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado, en el cual tengo toda mi predilección, entonces ahí el bautismo de Jesús y el bautismo nuestro ya no es, como decía Juan, solo es bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Así fue bautizado Jesús porque el Espíritu Santo descendió sobre Él y los niños o los grandes,
cuando se acercan a la pila bautismal, son sumergidos de un modo muy simbólico ahora, pero son tocados por el agua. Es agua donde el Espíritu Santo descendió sobre ella y surgen como hijos de Dios. Y ahí ya no es un niño más, sino que es un niño, hijo de Dios. Todos los hombres son amados por Dios, pero el bautizado es hijo de Dios, es llamado cristiano, llama a Dios Padre y es incorporado a la iglesia de Jesús, a la vida de la iglesia. Fíjese el regalo hermoso que Dios nos ha regalado, el bautismo. Hemos sido sumergidos en la muerte y resurrección de Jesús. Por eso Jesús recién le da el mandato a sus apóstoles. Muchas cosas los manda. Vayan, anuncien el Evangelio, vayan por las casas, anuncien la paz. Pero después de su resurrección, antes de ascender al cielo, les dice algo muy importante. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron las últimas palabras de Jesús en la tierra. ¿Por qué? Porque Él había muerto y había resucitado. Y el bautismo significa eso, morir y resucitar con Jesús. Por eso le dice, vayan y bauticen, al que quiera, por supuesto. Porque Él ya había cumplido la obra que el Padre le había encomendado, la salvación de los hombres. El bautismo es un regalo que nos ha hecho. Compartimos la vida eterna por ese don de Dios que nos hace sus hijos, ese don amoroso. Y es algo que tenemos que pensar, bueno, busquen el día que se bautizaron, busquen, y ese día celebren de un modo particular la alegría de ser hijos de Dios. Yo busqué el día de mi bautismo y el 15 de marzo, y ese día para mí es como un festejo más, ese día que es mi cumpleaños. Solo, no hago torta ni nada, pero ese día es muy importante, porque es el día que mis padres, gente muy humilde, del campo, no fueron a ninguna universidad, pero sabían muy bien de las cosas de Dios, muy bien. Mi papá y mi mamá tenían 19 y 15 años cuando se casaron, y me cuentan que después de la intendencia, porque se casaba antes, la iglesia está al lado del registro civil a la iglesia. O sea, el cura estaba palabrado. Y así el bautismo de cada uno de nosotros. Debemos dar a Dios, al César lo que es César, y a Dios lo que es de Dios. Nuestra vida nos la ha dado Dios y nos ha hecho imagen y semejanza suya. Y después, con el bautismo, nos da aún más, nos hace sus hijos. Entonces, no tenemos más que dar gracias a Dios por ese amor tan grande que nos tiene, por esa hermosa historia de la salvación de cada uno de nosotros, por esa hermosa historia del amor entre Dios y yo. Alabemos y demos gracias a Dios por nuestro bautismo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allá viene a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos a Dios nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor Jesús, ayúdanos a ser fieles. Para que como Iglesia manifestemos siempre la verdad, oremos: Señor Jesús, ayúdanos a ser fieles. Para que por medio de nuestro testimonio los demás puedan encontrar al Padre, oremos: Señor Jesús, ayúdanos a ser fieles. Para que sepamos vivir nuestro bautismo como compromiso con los más pobres, oremos: Señor Jesús, ayúdanos a ser fieles. Para que sepamos respetar, valorar y cuidar la vida de todos, especialmente la de los que no tienen voz, oremos: Señor Jesús, ayúdanos a ser fieles. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre, los dones que te presentamos al celebrar la manifestación de tu Hijo amado, para que nuestra ofrenda se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú quisiste expresar con signos admirables en el río Jordán el misterio del nuevo bautismo, para que, por tu voz celestial, se manifestase que tu palabra habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que bajó en forma de paloma, se reconociera que Cristo
tu servidor, había sido ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con los coros celestiales, te alabamos en la tierra, llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo eres, verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, el cardenal Mario,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Pedimos por la salud de Fernando, Rosa, Raquel y Donato. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. La gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Quería recordarles que la comunión únicamente pueden recibirla en la mano. Solamente en la mano pueden recibir la comunión, sin excepción.
Oremos. Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que escuchemos con fidelidad a tu Hijo unigénito, y así nos amemos y seamos verdaderamente hijos tuyos. Oremos Jesucristo nuestro Señor. Amén. El viernes que viene es 15, Día de la Dulce Espera. Vienen muchas familias de lugares muy Berazategui, Luján, Pilar, Lomas y de provincias. Son días muy lindos siempre. La iglesia está abierta todo el día de 9 de la mañana a 10 de la noche. Misas a las 10 de la mañana, 11:30, 17:30, 19:30 y 20:45. Las bendiciones se hacen para las embarazadas, para los que no pueden tener, los niños, los objetos religiosos, se entregan los escarpines. Cada uno se mantiene en su lugar. Les cuento a ustedes, ellos ya lo saben. Las personas que vienen ya lo saben, se paran, pero se quedan en sus lugares, recibiendo la bendición cada uno según corresponda. Y a todas esas personas les agradecemos su colaboración, que de distintos modos ayudan a la parroquia, a todos ustedes también. Hoy me olvidé, pero la alcancía que está allí es porque no se puede pasar la ofrenda por el protocolo estipulado por el arzobispado. Yo me olvido a veces de denunciarlo, pero ustedes ya lo saben. Y porque como la gente de afuera, que ve la misa por Facebook, les cuento, porque ellos después ponen el comentario. ¿Por qué no estuvo el Padre Gustavo? ¿Qué pasó? El Padre Gustavo está perfecto. Está ahí transmitiendo porque el muchacho que viene siempre no pudo venir. Pero está perfecto, o sea, y él celebrará la tarde. Y si Dios quiere, el domingo, porque esta es la misa que celebra el párroco y a mí me agrada que lo haga así. Y bueno, ojalá que el muchacho no falte. Y no falta porque no quiere, sino porque tiene trabajo y bueno, es respetable. Les agradezco a todos. Lo que yo dije de la comunión, ya está escrito, pero desde hace muchos meses el protocolo en la puerta, los carteles para sentarse, el modo de comulgar en la mano, está escrito, no es algo nuevo. Pero si no lo decimos, no leen, es importante. Es verdad que la uniformidad no es la unidad es otra cosa, pero es parte de la uniformidad de esa unidad. Como dijera el poeta, cuando uno anuncia algo, no es para mal de ninguno, sino para el bien de todos. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que pasen bien el día, que tengan una buena semana. Podemos retirarnos en paz.